Muy bien. Como les decía, vamos a platicar entonces acerca del tema de la ley. Y ya hemos platicado acerca de lo que era el derecho, de lo que ha sido la fuente, de lo que era una norma, de lo que era una ley, de lo que era una regla, perdón. Pregunto, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra ley? ¿Qué nos imaginamos? A ver, Ángel, ¿qué nos imaginamos cuando, cuando escuchamos la palabra ley? Reglas. Reglas, muy bien. Kelly, ¿Qué dijo, profe? ¿qué se imagina usted cuando escucha la palabra ley? Los, Es algo que los derechos, los los derechos, derechos de una persona. muy bien, excelente, los derechos de una persona. Veamos qué es la ley entonces. Jonathan, ¿qué nos dice la diapositiva acerca de la ley? Manifestación consciente y deliberada de la voluntad estatal. La ley en sentido estricto hace referencia a cualquier disposición o norma escrita de naturaleza jurídica, dictada por un órgano preciso del poder público especialmente creado para ello. Ok. Veamos, analicemos el primer párrafo de esta diapositiva. Nos indica que la ley es la manifestación consciente y deliberada de la voluntad estatal. Cuando me habla de que es consciente, vamos a ver acá. Vean, cuando me habla de que es consciente, se refiere al hecho de que sabe o de, muy bien. Cuando habla de una manifestación consciente, se refiere al hecho de que en el momento en que ésta es creada, se sabe de que cualquiera de las acciones que se van a implementar dentro de esa ley, pues van a tener consecuencias, ¿verdad? Ya sean consecuencias positivas o bien consecuencias negativas para la población en general. Cuando me dice de que también es deliberada, cuando me dice de que ha sido deliberada, significa de que la ley ha sido analizada detenidamente, que se le han visto todas sus ventajas y todas sus desventajas. Y después de analizarla si conviene o no realmente, pues esta ya es de conocimiento público. Antes, sin que realmente se haya analizado si conviene o no, no puede ser de conocimiento público. A eso se refiere cuando me menciona que es deliberada, o sea, que es analizada detenidamente. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento, voy a estudiar deliberadamente a Jonathan. Si yo digo que lo voy a estudiar deliberadamente, significa de que voy a ver todo lo que él está haciendo para poder dar una opinión sobre él. Sí, pero lo voy a hacer así detenidamente, ¿va? Lo voy a estudiar así tranquilamente,
voy a ver cómo se comporta y todo, y después de eso pues ya doy una opinión. Igual en la ley. En la ley primero tenemos que ver los diferentes escenarios al momento de crearla, porque los diputados obviamente no vienen y crean la ley nada más porque vamos ahí que se vaya esa ley ahí a ver qué pasa, no. Ellos tienen que ver todos los escenarios posibles en los que esta ley se puede dar y ver si realmente es funcional o no. A ese estudio, a ese análisis, es a lo que le vamos a llamar deliberación. Muy bien. Cuando me dice entonces de que la ley en sentido estricto hace referencia a cualquier disposición, o sea, se refiere a las reglas, ¿sí? A las normas. Una disposición son las normas, las reglas de naturaleza jurídica, o sea, de aquellas que han sido creadas por el hombre, ¿sí? Pero son hombres que están dentro del poder público, o sea, funcionarios. Entiéndase, una organización gubernamental, un diputado, el presidente o cualquier otra dependencia del Estado que vamos a ver específicamente más adelante cuáles son. Continuamos. Dice que la ley es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque todos, no exceptúa nadie, desde que uno nace, uno está obligado a cumplir al pie de la letra todas las leyes, desde que uno nace. ¿Sí? Luego, es general porque también le decía, aplica a todos. La ley no ve edades. La ley no va a ver, es que pobrecito tiene 5 años y mató a una persona, que eso puede pasar. Obviamente, en ese sentido, que un niño de 5 años mate a una persona, pues es un accidente, ¿va ustedes? Que agarre un martillo y que el papá esté durmiendo y que se lo tire, ¿va? Es un accidente, ¿sí? No, lo haces sin intención. Pero ya que una persona de 15, 16 años tome un arma de fuego que le dispare a otra persona, ya eso ya no es un accidente. Eso ya es un hecho pensado, ¿verdad? Por eso también se le va a aplicar la ley como que fuera un adulto. Es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque esa siempre va a estar ahí, no va a cambiar. Y si cambia, no es que vaya a cambiar todo su contexto, sino que solo va a ser modificada. Sí, no es que vaya a cambiar, sino que solo va a ser modificada. ¿Sí? Va a ser modificada. Esto para poderlo actualizar al contexto social que se vive dentro de una sociedad. Abstracta. ¿Por qué es abstracta? Porque la ley no la puedo ver. La ley no la puedo ver. Sé que existe, pero no la puedo ver físicamente. Por eso dice que la ley es abstracta. Y es impersonal. ¿Por qué? Porque aplica a varias personas. ¿Sí? Aplica a varias personas. La ley es hecha por el Estado y se reputa conocida. ¿Qué significa eso? O sea, que debe de ser conocida por todos sus habitantes. ¿Sí? A eso se refiere. Pregunto, ¿dudas o comentarios mis futuros contadores? ¿No? Muy bien. Veamos acá entonces que nos indica de que existen diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, tenemos lo que es la ley orgánica. Axel, ¿qué es una ley orgánica? Según lo que vemos en pantalla.
regula el ejercicio de la actividad legislativa, establece el reglamento del Congreso y de cada una de las cámaras. Ok, una ley orgánica se va a aplicar no solo al Congreso. Acá me menciona el Congreso, pero no se aplica solo al Congreso. Una ley orgánica se va a aplicar a cada una de las diferentes entidades del Estado. ¿Y esta ley orgánica para qué nos va a servir o cuál es su función dentro de esta entidad? Pues es establecer cuáles son las reglas. Acá dice, mire, establecer Entonces, el objetivo o el propósito de una ley orgánica básicamente va a ser establecer el reglamento de la entidad, buscar cimentar las bases para que esa entidad gubernamental se maneje de la manera correcta en beneficio de todos los que trabajan en ella y de la sociedad en general. Ese es el principio o el fundamento de una ley orgánica. Poner un reglamento o colocar una serie de leyes internas solo para que aplique solo para esa entidad y que sea de beneficio para ellos y para el pueblo en conjunto. Muy bien. Tenemos entonces también lo que es la ley marco. Veamos, Melvin, ¿qué nos dice acerca de la ley marco? Disposiciones generales que regulan actividades específicas. Ok, aquí pues ya salgo de las entidades y lo voy a aplicar solo a ciertas actividades. Por ejemplo, una ley marco, por ejemplo, puede ser la ley de servicio civil, que esta me va a indicar cuál es la manera en que se va a comportar todos los funcionarios públicos del gobierno y aplica solo para funcionarios públicos. ¿Y quién es el funcionario público? El alcalde, el policía, el soldado, el presidente, el diputado, el juez, el magistrado, el maestro de escuela pública, ¿sí? Ellos son funcionarios públicos. Y para ellos, pues, digamos, en este caso, para ellos aplicaría lo que es la ley de servicio civil, que es la ley que va a decir cómo se deben de comportar ellos ante la sociedad. Tenemos también lo que sería la ley estatutaria, que esta básicamente es como que la carta magna, ¿verdad? Ustedes como que la pirámide, la corona de las leyes, y básicamente en Guatemala esta ley va a ser ejemplificada con la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en Guatemala ninguna otra ley, ningún código, ¿sí? Ningún reglamento, ninguna ley orgánica va a ser más grande que la Constitución Política de Guatemala. Por eso acá me indica que esta ley, mire, desarrolla los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales ¿de quién? De un ciudadano. Eso lo podemos ver reflejado en el artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde dice
El Estado de Guatemala se organiza para garantizar la protección de la persona y la familia, siendo su objetivo el bien común. ¿Qué nos da a entender con estas líneas? El artículo número 1, que Guatemala se debe de preocupar por cada uno de sus habitantes al 100%, sin importar quiénes sean. Resumido. Y garantizar que ese ciudadano guatemalteco tenga todo lo necesario para poder vivir dignamente dentro del territorio nacional. Hoy en día sabemos de que la ley se oye bonita con todo eso, pero en la práctica, en la vida diaria, sabemos de que no es así. Y basta con ir aquí a la zona 1, donde pasaba el tren antes, a la línea, la famosa línea, y donde vemos de que hay condiciones inhumanas ahí de vivienda, ¿verdad? Solo con eso, pues ya el artículo número 1 de la Constitución ya ha sido violentado, ya ha sido rompido un montón de veces. Si estando en el centro de la capital, donde se supone en teoría que tendría que estar el mayor progreso del país, vemos esas situaciones, cómo estará el interior, cómo estarán aquellas personas que viven refundidas entre lo más profundo del bosque, de la montaña, sin luz, sin agua, sin educación. Solo con eso el artículo número 1 de la Constitución ya es violado, porque esas personas no están siendo beneficiadas o no están siendo incluidas dentro del famoso bien común que el artículo número 1 menciona. ¿Sí? Aún así, nadie es mayor a la Constitución, ¿verdad? ¿Quién contra el presidente? ¿Quién contra los funcionarios diciéndoles de que no hacen bien su trabajo, ¿verdad? Cuando tenemos la prueba en el artículo número 1 que no están haciendo bien su trabajo. Pasamos entonces también a lo que es la ley ordinaria. La ley ordinaria. Avi, ¿qué nos dice acerca de la ley ordinaria? Son las leyes que expide el Congreso en ejercicio de su facultad legislativa regular. Corresponden a las que se dictan en virtud de sus funciones ordinarias. Ok, ok. Disculpen que ya me estoy quedando fónico. Una ley ordinaria básicamente es aquella que va a ser creada por los diputados del Congreso. Pregunto, ¿cuántos diputados hay en Guatemala? Vamos a San Google, pues. ¿Cuántos diputados son en Guatemala? ¿160 diputados? 160 diputados. Eso acaba de ser modificado hasta este año o hasta estas elecciones, porque anteriormente eran 158. ¿Sí? Subieron 2 diputados más. Muy bien. Saliendo de esto, continuamos con lo que es la ley de facultades. Giselle, ¿qué nos dice acerca de lo que son las leyes de facultades? Son las leyes que expide el Congreso para otorgar al presidente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo haga aconsejable. Ok. En este caso, la ley de facultades la va a expedir, o sea, la va a entregar, la va a otorgar. Expide es entrega, otorga o da. Se la va a dar el Congreso al presidente. O sea, es cuando el Congreso se hace a un lado y dice, bueno, señor presidente, usted como máximo representante de la nación tome las mejores decisiones para nosotros en este momento.
Un ejemplo de eso, el año pasado cuando Yamatei declaró estado de calamidad en Guatemala. Cuando se declara estado de calamidad, significa de que todo lo que el presidente diga es ley. Y ni los diputados ni nadie más le puede contradecir. Pero ¿esto por qué? Esto porque busca o porque pretende que el presidente está tomando las mejores decisiones para el pueblo. Por eso es de que en un estado de calamidad empezó el presidente con los toques de queda, con las prohibiciones de ventas de licor, con el cierre del transporte público, con la prohibición de reuniones de personas, y así entre otro montón de cosas que el presidente Yamatei decretó por voluntad propia, pensando en que así de esa manera como ciudadanos íbamos a estar mejor protegidos. Ese es un ejemplo de una ley de facultades, donde el Congreso otorga todo su poder al presidente para que sea él quien dirija el país al 100%. Siempre en beneficio del pueblo. Muy bien. Nos vamos a quedar acá entonces el día de hoy, chicos. Vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Pregunto, ¿alguna duda o comentario hasta acá? Pregunten, pues. Pregunten. ¿Seguros que no hay dudas ni comentarios? Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les deseo éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes y los veo hasta el día jueves en contabilidad, en fundamentos de derechos acá. Hasta el día jueves en fundamentos de derecho y mañana los veo, primero Dios, en contabilidad. ¿Sí? Chicos, bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz tarde.